¿Qué tal, amigos? Gracias por ese compromiso que tiene usted todos los domingos con la política con P mayúscula, aquí a través de Ticavisión y en Noches sin Tregua. La seguridad es el tema. Ese es el tema que nos tiene a todos los costarricenses hoy imbuidos, detrás de lo que pasa en el Ejecutivo, de lo que se decide en los otros poderes de la República. Pero para esos temas nada mejor que hablar con los que conocen, no solamente desde la experiencia personal, sino también desde el estudio y la investigación permanente. Por eso hemos invitado el día de hoy a dos conocedores profundos de este tema. El primero de ellos, don Álvaro Ramos Rechnitz, ex viceministro de Seguridad, abogado, investigador y estudioso de estrategia de seguridad y, como todos saben, ex viceministro de Seguridad, como decía anteriormente. Y don Walter Rubén Hernández, que fue ex viceministro pero de Justicia, doctor en Derecho Internacional, ex diplomático y, aunque usted no lo crea, un costarricense que también ha estado en la guerra. Por su doble nacionalidad, en algún momento estuvo en la Guerra de las Malvinas, la último enfrentamiento que se dio entre el Reino Unido y la República de Argentina. A ambos, un placer tenerlos acá, creo que son conocedores y nos van a ayudar mucho a entender lo que pasa en la seguridad nacional. Muchas gracias, muy buenas noches y muy amable por habernos invitado y estar en compañía de don Walter. Muchísimas gracias, para mí es un honor estar con los dos, con don Álvaro, al cual conozco hace muchos años. No he tenido oportunidad de partir así en este tipo de temas con las ganas con las que vamos a hacerlo. A mí me pareció que la combinación de ambos era excelente y creo que así va a ser. Ya regresamos. Muchas gracias. El nuevo libro del politólogo Claudio El Pízaro Toya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Veamos, Álvaro y Walter. 2012, 407 homicidios dolosos. Ese fue el cierre. Había bajado, poquito, pero había bajado los asesinatos dolosos. 654 en el 2022, un aumento porcentual de un 37%. Ya para la actualidad, con el presidente Rodrigo Chávez, en el Plan Nacional de Desarrollo habla, ustedes lo estudian y lo ven, dice que pretendían para el 2026, partiendo de 654 homicidios, bajarlo a 521. Pero resulta que ya vamos como 830, 850, ya vamos
más bien aumentando en vez de disminuir. ¿Cómo ven esa posibilidad de volver al menos a 500, que tampoco es una cifra como para estar muy satisfechos en un país pacífico como el nuestro, pero esa meta que se había puesto el gobierno, que en lugar de disminuir a 521, está superando los 800 homicidios dolosos? Bueno, en primer lugar es un número, pero no es el único de los números importantes. Correcto. Es un número extremadamente significativo. Es el que se usa porque es un estándar establecido por la Organización Mundial de la Salud, que considera que aquellas sociedades, países en concreto, que tengan más de 10 homicidios, la misma cifra 10 es el límite aceptable, sobre cada 100.000 habitantes, están básicamente en un problema de salud pública que se podría considerar una especie de epidemia, de muertes que se pueden prevenir. Este es el punto de la discusión, cómo se pueden prevenir otras enfermedades. Entonces, cuando una sociedad pasa de ahí, se le considera una sociedad violenta e enferma. Algunas sociedades son muchísimo más violentas y tenemos la desdicha de geográficamente estar en Mesoamérica, en donde se han encontrado las sociedades más violentas del mundo en los últimos 20 años. El Triángulo Norte ha representado en algún momento cifras extraordinarias como sociedades, El Salvador, Honduras, un poquito menos Guatemala, en las que han alcanzado cifras arriba fácilmente, constantemente, los 60 homicidios. En un año se disputaban cuál era la sociedad. Lo más extraordinario del Triángulo Norte, en su momento álgido, que no es en este momento, ellos han logrado reducir, todos ellos en conjunto, particularmente El Salvador. Lo más extraordinario es que hay un momento, para unos 7 años u 8, en el que estando en paz, esto es extraordinario, estando con institucionalidad débil, pero con institucionalidad de elecciones, etcétera, los militares bajo control civil, todos estos conceptos, y no habiendo una guerrilla al estilo que tuvimos hace 25 años, 30 años, en algunos de esos países y más, tenían más muertos que estando en paz, tenían más muertos que cuando estaban en guerra por cada 100.000 habitantes. Esto es un detalle que algunos expertos en seguridad nacional se han cuestionado cómo sucedió este fenómeno. Un poquito nos está pasando a nosotros, estando en plena democracia, con las instituciones absolutamente intactas, toda digamos, la institucionalidad completa intacta, porque no se ha desgastado todavía, tiene una fricción y tiene un tipo de trabajo que le ha ocasionado un sobretrabajo. Pero ha demostrado que es sólida. Es sólida, la tenemos y la democracia existe, y los costarricenses todavía tenemos libertad de expresión y todos los fenómenos que se requieren y nacemos en libertad. Estando así, ¿cómo es posible que nos estamos convirtiendo en una de las sociedades violentas del estilo que nosotros habíamos evitado básicamente en los últimos 350 años? Como sociedad, como estirpe, los costarricenses hemos sido una de las estirpes más virtuosas, políticamente hablando, que hemos evitado absolutamente los aspectos más destructivos de la parte bélica, histórica. Si usted lo estudia en los últimos 350 años, realmente en el país no ha habido una verdadera guerra, en el sentido estricto de la palabra. No hemos guerreado contra un país con efectos destructivos, no hemos tenido que intercambiar prisioneros, no hemos tenido guerrillas al interno. Nada de eso hemos tenido en la realidad. Francamente, y todos tenemos aquí parientes, yo tuve varios parientes que pelearon en el 48 en ambos lados, eso en los periódicos de Sudamérica, por ejemplo, y los he leído, los colombianos decían, tiroteo en San José. Así lo describieron textualmente, hubo un tiroteo en San José. Hay más tiroteos ahora, creo yo, y creo que tenemos más muertos ahora, sinceramente. Entonces, dicho esto, nosotros nunca intercambiamos. Una estirpe virtuosa que evitó tener los extremos males de América Latina y también de América del Norte, que México tuvo momentos de gran violencia y los Estados Unidos han pasado en guerra continua por muchos años, nosotros no. Eso es una virtud increíble como estirpe, viviendo en el vecindario en que vivimos, increíblemente violento. Eso hace más virtuoso la capacidad política del pueblo costarricense y social. Entonces, que tengamos hoy un estado de violencia inaceptable y que el año entrante
dando los números que usted da, hoy proyectamos 44, 45% de incremento en homicidios al día de hoy. Está terrible la situación. Si eso continuara, si llegamos al año entrante, a finales del 24, y continuara igual, estaríamos probablemente acercándonos a 24 o 25 por cada 100.000. Eso nos coloca exactamente entre las 10 sociedades no beligerantes más violentas del mundo. Para inversión extranjera, para turismo, es absolutamente inaceptable. Walter, tu análisis general. Bueno, primero aplaudir lo que acaba de decir don Álvaro, porque realmente ha hecho un resumen fantástico. Y con relación a tu pregunta original, yo creo que va a ser prácticamente imposible que en el 2025 se logren estas cifras que el gobierno había anunciado al tomar el 8 de mayo del 2022, al asumir. Ahora bien, de haber alguna disminución en los próximos meses en la cantidad de homicidios, yo, más que atribuirla a algún éxito de las políticas, que realmente no hay en ese momento una política criminal efectiva que atienda a los sucesos de manera inmediata y que planifique a mediano y largo plazo y que además haga prevención, sería porque sabemos que hay bandas involucradas importantes o carteles, como le quieran decir, y algunos de ellos están en luchas territoriales. En la medida en que algunos vayan logrando adquirir más territorio y vayan eliminando a la competencia, necesariamente se van a tranquilizar y van a bajar. Además, lo vivió México, lo vivió Colombia. El exceso de violencia no es bueno tampoco para sus negocios, aunque sean negocios ilegales. Entonces, tratarían en la medida de lo posible y podría bajar el índice, pero no porque sea un éxito del gobierno, que fue lo que le pasó a Mario Zamora cuando asumió y hubo una bajada en los meses de julio y agosto, una disminución de los crímenes, pero básicamente después nos dimos cuenta de que había un par de bandas que habían copado ya ciertos sectores, ya no era necesario eliminar gente, sino sencillamente colocar a su gente. Pero ahora la situación se complica más, además llegan meses muy complicados, que son los meses de fin de año, donde posiblemente suba. Yo creo que vamos a superar los 900 homicidios y para no repetir cosas que ha dicho don Álvaro, me preocupa muchísimo lo que han presentado esta semana con relación al tema del Plan Nacional de Seguridad. A eso quería ir y te hago la siguiente consulta. Resulta que nos dice el gobierno arrancando en su Plan Nacional de Desarrollo que presentó a los 6 meses el presidente Rodrigo Chávez, que pretendían bajar a 521 homicidios, o sea, entregar el país con 521 homicidios dolosos en el 2026. Entonces yo me hago una pregunta sobre qué base establecieron eso, porque resulta que este plan Costa Rica Segura Plus, que se presentó el miércoles de esta semana, se está presentando 20 meses prácticamente cuando arrancó el gobierno. Entonces me da la impresión de que haber dicho que se iba a bajar a 521 era una ocurrencia, era tiremos un número sin mayor circunstancia, sin mayor fondo, pero resulta que se les disparó a 800. Este plan, que también, y se los dejo a ustedes para que hagan la intervención, me da la impresión que el propio día, el propio miércoles, con la actitud del presidente, él mismo lo boicoteó, él mismo arruina la posibilidad de ese plan que para algunos puede ser muy académico, pero tiene algunas cosas que se pueden rescatar. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes al respecto? Mira, la actitud del presidente y la forma en que lo presentó y la forma en que se inició y luego se desarrolló la conferencia o la presentación, a mí sinceramente me dio lástima, fue vergonzoso. El presidente nuevamente vuelve a hacer el ridículo y vuelve a demostrar que no está ni bien preparado, ni bien asesorado y que no entiende absolutamente nada de lo que es el derecho público ni cómo funciona el Estado costarricense. Y eso es sumamente preocupante. Máxime que tenemos una situación muy compleja porque aunque se le achacan muchas cosas al Poder Judicial, el Poder Judicial también necesita una revisión profunda de su estructura interna precisamente para volverse un poquito más ágil. Y la Asamblea Legislativa, en este caso, la forma en que se ha conformado la Asamblea Legislativa no destaca precisamente por tener mentes brillantes en el campo jurídico, con muy pocas y honrosas excepciones. Nosotros estamos en una situación bien compleja para hacerle frente a la situación. Y el plan que se presentó, prácticamente yo siento que es un rejuntado de ideas sueltas, de cosas que se conocen, de la teoría de los cristales, mucho aparece por aquí, en fin, demasiado copy-paste hay en ese
en ese plan que se presentó. Álvaro. Sí, el plan es como un diagnóstico más que como un plan, y efectivamente el comandante en jefe, que es el presidente, que es el que tiene que dar las órdenes de marcha para un plan tan comprensivo, si se quiere hablar así, por supuesto ayer renunció a la comandancia en jefe, básicamente entregó la espada que le corresponde a él, defender a la ciudadanía, defender la soberanía, defender a la ley, a la Constitución, y efectivamente lo que hizo fue romper más puentes con efectivamente los grupos, Dinamitarlos, como ha dicho él. dinamitar los puentes, que es lo que le gusta hacer con respecto a unificar al país frente a una guerra en la que estamos definitivamente con el crimen organizado. Y te interrumpo ahí nada más para que sigas, Álvaro, y extraño porque han habido muchas reuniones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para este tema. Pero es que yo quiero seguir la ruta que dijo don Rubén respecto de los poderes. Por supuesto estoy de acuerdo con lo que dijo, y lo interesante de la ruta, don Claudio, es que más bien estos poderes han reaccionado correctamente, dentro de que son más lentos, son más comunitarios en sí mismos. Me ha sorprendido gratamente que yo, que soy un abogado viejo también de muchos años, gratamente me ha sorprendido que desde el presidente del Poder Judicial, pero tengo que destacar claramente la figura del director del OIJ y su equipo, y del fiscal general y parte de su equipo, que ha actuado muy directamente en la formulación de la nueva imagen y la nueva política y la operacionalidad del Poder Judicial, han mostrado una actitud positiva a hacer cambios. Eso es muy grato, y además en la parte operacional el OIJ ha dado golpes fundamentales a los grupos del crimen organizado, particularmente a las estructuras grandes. Entonces, en el campo del Poder Judicial yo noto una clara proclividad a cambiar. Les cuesta mucho porque es una estructura como tiene que ser, sólida, fuerte, con una visión, una misión, una doctrina judicial que sí existe. Sí, y hay un camino hay que ir para cambiando llegar suavemente, pero se puede cambiar. Por eso es importante el tema. En el caso del legislativo, en particular, en el caso de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, que preside doña Gloria, noto más bien que ellos han impulsado darle recursos a las policías, han impulsado los cambios que se requieran. Todo lo contrario, no han sido valladares para que el Ejecutivo pueda formular, y en este caso podría haber sido ellos los que tienen el impulso. Pero lo más importante, estábamos hablando de Napoleón antes del programa empezara, y Napoleón, que es probablemente el capitán más grande de toda la historia, además un estadista de primer nivel, y en el caso del derecho nos dio el derecho napoleónico que nos rige aquí en una gran parte del mundo. Así que estamos hablando de una figura de una estatura extraordinaria. Napoleón decía que para ganar una guerra, y estamos en una guerra contra el crimen organizado, la violencia y la pérdida territorial, se parece muchísimo a una guerra, la que nos han declarado los criminales. Napoleón decía que se necesitan 3 cosas para ganarla: dinero, dinero y dinero, porque la derrota es muy costosa, decía Napoleón. Sabía más que nosotros de esto, de estrategia y de táctica, por supuesto que sabía muchísimo. Y exactamente lo que le falta, todo ese plan de 300 páginas, lo que le falta es, como decía Napoleón, recursos, recursos y más recursos. Y lo que este gobierno se ha lucido es que para conservar una pequeña franja que al resto de la población le importa muy poco, y solo le importa a los bancos internacionales y a las calificadoras internacionales, unos números fiscales extremadamente macros y nítidos, el resto de los servicios públicos destruidos. La seguridad de primero. No hablábamos aquí hace 8 días. No hay recursos. La salud es parte de esto, destruida. Recursos. El sistema de seguridad alimentaria, destruido, una parte. El sistema de vivienda. El sistema de educación, las becas. Destruido. El sistema de educación destruido. Usted nota que en áreas en que la criminalidad, por ejemplo, está reinando, como la zona de Limón, lo que hace el gobierno es encima decirles que les va a quitar el hospital, sí, para que tengamos una idea. No se le paga a la caja. Sí, exactamente. Una destrucción de la seguridad social, que es exactamente en lo que los últimos 80 años Costa Rica ha sido extremadamente estable socialmente, porque existe un sistema de seguridad social que nos cubre, nos protege. Walter, vos que tenés la experiencia que muy pocos costarricenses tienen de haber peleado por tu doble nacionalidad, como lo decía antes,
en la guerra de las Malvinas. Cuando uno habla de seguridad nacional, la seguridad nacional creo que es una visión más macro que la seguridad ciudadana, que es parte de esa gran seguridad nacional. La seguridad nacional siempre me lleva a mí a preocuparme si realmente nosotros tenemos buenos controles, seguridad en nuestras fronteras, en nuestros puertos, en nuestros mares. Porque ahora cuando Álvaro hacía referencia a la guerra del 48, cuando decíamos que no tuvimos guerrillas, esos son luchas internas, en el caso de estas grandes mafias del narcotráfico, de estos negocios ilegales alrededor del lavado de dinero y de las drogas, eso es una guerra, como bien lo planteabas vos, Álvaro, pero es una guerra que podríamos plantearla de un carácter casi que mundial, porque hay grandes intereses mundiales alrededor de las drogas. ¿Qué análisis podés hacer vos con tu experiencia en relación a esa seguridad nacional que debería ser fundamental para poder luchar también y tener mejores índices de seguridad ciudadana? Bueno, mira, tomando lo último que decía don Álvaro, cuando hablaba de la seguridad social, yo siempre he considerado que la Costa Rica de los últimos 74 años se construyó sobre la base de un trípode. Ese trípode, uno es la Caja Costarricense de Seguro Social, la seguridad social, el otro es la ausencia de ejército y el otro era precisamente la educación. Exactamente. Y prácticamente, salvo el ejército, que no lo hemos vuelto a instaurar, los otros dos están muy debilitados. Ahora bien, ¿por qué logramos nosotros subsistir como nación sin tener un ejército profesional? Porque básicamente habíamos logrado primero tenemos unas fronteras muy bien limitadas, limitamos en la tierra con solamente dos países, Panamá y Nicaragua, en el mar sí tenemos con Ecuador y con Colombia, pero logramos a la base del derecho internacional y por medio de tratados, etcétera, etcétera, con alguna que otro pleito que siempre periódicamente tenemos con Nicaragua, pero logramos mantener una estabilidad, entonces no teníamos esa amenaza externa. Y gracias a que en el 48 el gobierno de facto, que gobernó 18 meses, que fue un gobierno de fuerza, y se hizo una constituyente, que yo siempre he dicho que ahí donde yo veo la figura democrática de don Pepe, es que otro general victorioso hubiera dicho, bueno señores, acá hay una constitución, que había un proyecto de constitución hecho por Rodrigo Facio y otro grupo socialdemócrata, y que lo pusieron a discusión cuando se abrió la constituyente y fue rechazado a portas, ni siquiera entraron a analizarlo, y se tomó de base la de 1871 y se fue discutiendo artículo por artículo, y bueno, tenemos la constitución vigente del 49, pero los diputados se escogieron por votación popular. Don Pepe no impuso a los diputados. Don Pepe permitió inclusive que la gente que en ese momento no sabía ni quiénes eran los revolucionarios, vos fíjate que de 45 diputados solo 3 eran socialdemócratas. Correcto. Y los demás eran básicamente conservadores, partidarios o no de lo que había sido el calderonismo o el calderocomunismo, que se presenta a veces como una cosa mala y tuvo sus cosas malas, pero también tuvo sus cosas buenas. Entonces nosotros, esa constitución y el accionar de los gobiernos que se fueron dando a partir de 1949 y después en el 53 vino don Pepe, después vino don Mario Echandi, que fue un gran reconciliador, y que yo quiero destacar una cosa de don Mario Echandi. Don Mario Echandi no tenía un solo diputado y sin embargo gobernó perfectamente. Le hacían proyectos de ley a veces que a él no le gustaban, pero los vetaba, y don Álvaro, como abogado viejo que es, hay un libro de los vetos de don Mario Echandi, porque son una maravilla, además no se los resellaban. Yo le recomendaría al actual gobierno que busquen ese libro y lo lean. Ahora, siguiendo con el tema, nosotros le quitamos un montón de banderas a esas guerrillas, a esos movimientos que en América Latina pulularon en los años 50, 60, 70 y que en algún momento perdieron el rumbo o que fueron dirigidos por ciertos sectores políticos con otros fines, como pasó en Argentina con el peronismo, que siendo de extrema derecha terminó manejando la extrema izquierda, en el caso de Perón en los años 60 y 70. Entonces, ¿qué ocurre? En Costa Rica ¿necesitaríamos un ejército? No, yo considero que no. Sin embargo, en algunos países, hay que ser realistas, ha llegado a tanto la penetración del dinero en las estructuras formales y normales, que por ejemplo, el caso de México tuvo que llamar, y no a las Fuerzas Armadas en general, tuvieron que llamar de la Marina a la Infantería de Marina, que era un grupo que no habían logrado penetrar, para que hiciera algo de control en la zona, por ejemplo, de Juárez, y en ciertos sectores donde era imposible ya evitar la corrupción que había a nivel político, a nivel policial.
Entonces el ejército sirvió de mucho en esas situaciones. Nosotros no creo que necesitemos instaurar un ejército para eso, pero sí necesitamos clara conciencia de las personas que gobiernen de que los problemas hay que atenderlos, como decía don Álvaro, hay que darle los recursos al sector de seguridad del país para que haga lo que tiene que hacer. Pero me llevas a pensar, y se lo planteo a Álvaro, lo que estás diciendo. ¿No será que nos acostumbramos nosotros mucho a ese mundo bondadoso donde éramos bastante descuidados y porosos en nuestras fronteras, donde no había problemas a lo interno de nuestro país, donde no existía el narcotráfico, y estábamos bordeados por Nicaragua, siempre con ejército, y Panamá, que en aquel momento tenía ejército, y a lo mejor hoy pensamos, Álvaro, o no pensamos, tenemos las fronteras igual de porosas y abiertas que en tiempos pasados, y el mundo cambió. Tenemos un problema, y el plan refleja esa falta de estudio, de análisis o de propuestas, que es el problema geopolítico. Este gobierno básicamente tiene un desconocimiento absoluto en el campo geopolítico. Y entonces uno puede analizar que el país, que sí manejó en algunos momentos los temas geopolíticos bastante bien, voy a hacer 3 relatos rápidos, históricos. Don Juan Rafael Mora, fue un maestro de la geopolítica, no solo comandó el ejército, un verdadero comandante en jefe histórico, el clásico de nosotros, y habría que sacar un referente histórico. No solo lo hizo con una gran precisión, unificó al país, cosa que falta aquí en Costa Rica hoy, extraordinariamente, la unificación de todo el país frente a un enemigo claro que tenemos de frente, don Juan, sino que unificó a Centroamérica con ayuda de los diplomáticos peruanos. Ramón Castilla nos mandó diplomáticos de carrera que nos ayudaron a unificar a toda Centroamérica. Esto es muy importante tenerlo presente. Ahí tenemos un aspecto geopolítico, por eso Costa Rica salió victoriosa y Centroamérica de esa guerra. Si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, tenemos otro verdadero comandante en jefe, el doctor Calderón Guardia. En medio de ese marco majestuoso del conflicto más terrible que ha conocido el género humano, la Segunda Guerra Mundial, el doctor tomó decisiones de carácter geopolítico, se alineó con los aliados, se alineó profundamente con los Estados Unidos, tuvo siempre clara la posición del gobierno en el control de los espías y todo lo que usted quiera llamar al interno de Costa Rica, lo hizo con precisión y efectivamente puso al país en el lado correcto de la historia, no falló en nada. Es casi perfecta la definición geopolítica del doctor, y encima de eso, volviendo al tema de la seguridad social, hizo la gran reforma social que nos beneficiamos por 80 años. Es decir, que vea la capacidad de comandante en jefe. Eso es un verdadero comandante en jefe, que sabe manejar el país en la guerra, en el conflicto más grave de la historia de la humanidad, y lo hizo bien. El otro es don, un desarrollo social tremendo. El otro es don José Figueres Ferrer, que habiendo victorioso, 3 veces comandante en jefe, una no constitucional y 2 constitucionales, lo hace, elimina el ejército y hace un impulso, mantiene la reforma, eso se llama saber hacer lo que se tiene que hacer, la reforma de su enemigo político, una enorme capacidad hacer eso, y luego impulsa todas las instituciones interesantes de desarrollo al estilo de los años 40 y 50. Eso es un comandante jefe. Repele la contrarrevolución de diciembre del 48 y luego la invasión del 55. Ahí tiene usted un verdadero comandante jefe. Si quiere usted ejemplos, y si usted quiere un ejemplo intelectual, no tanto de acción, el 3 veces comandante en jefe constitucional, don Ricardo Jiménez Oriamuno, excepcional comandante en jefe, profundo conocedor de la historia, profundo conocedor de la parte jurídica del país, un verdadero jurista y un estadista, y bueno, ni hablemos, un polemista de primera. Esos son verdaderos comandantes en jefe. Ante esas figuras... Que no rehuyeron a su responsabilidad como comandantes en jefe. Ni en un minuto. Don Ricardo, en su último momento, en la última elección, el día de la elección, tuvo el golpe de Villavistazo y lo ganó. No era todavía comandante en jefe, pero era el comandante en jefe electo, y gana con ayuda del general Monge, Ricardo Monge, y todos repelen el intento de golpe de los militares y gana el Villavistazo. Eso se llama un verdadero comandante en jefe. Esos son nuestros comandantes en jefe. Por supuesto, el más ilustre de todos es don Juanito Mora. Ahí es el eje de la historia del país, gira en torno a don Juanito y su grupo. Ahí tenemos el comandante en jefe histórico, es el referente de nosotros. Cuando comparamos lo que hizo ayer don Rodrigo Chávez, saliendo en carrera,
de un problema que él conocía perfectamente con lo que hizo don Juanito Mora, es que quiere uno, sinceramente, son polos ponerse a llorar. polos Sí, por opuestos. supuesto. Imaginémonos los que nos hubiera pasado si nos agarra la pandemia siendo Rodrigo Chávez presidente. Imagínenlo por un minuto. Nada más por un minuto, imagínenlo, y sale en carrera ante la pandemia y le tira la responsabilidad a otros. No, tal vez le hubiera servido para golpear más la institucionalidad, que es algo No que le creo, gusta. creo que no Porque te- en el tiempo de pandemia los ciudadanos estaban muy de acuerdo en que se rompiera mucha institucionalidad. Pero y muchos imagínense que derechos. tuviéramos una crisis. Si no ha aguantado esta crisis, y lo peor, él dictó las reglas por las que lo teníamos que calificar como comandante en jefe. Dijo que no lo midiéramos el año 2022, que fue desastroso, fue el año más violento de la historia, en su momento, cuando a él sí le tocaba ser medido por 8 meses. Fue comandante en jefe por 8 meses, y ahora dijo que lo midiéramos por el 23, y ahora no quiere aceptar las responsabilidades que Sí, tiene. pasamos Así es de 654 en el 22 a 850 prácticamente. en el Así es presente. que en Sí. este momento no tenemos comandante en jefe. Por No, primera no. vez en 200 años y pico que tenemos desde el 1821, ¿verdad? 200 años y un poco, no, es la primera vez que no tenemos comandante en jefe, porque hemos tenido presidentes que renuncian o que le dan golpes, es decir, dejan de ser presidentes y con ellos va la comandancia en jefe. Pero es la primera vez en historia republicana, desde que somos Estado y después República, en 1848, es la primera vez que el país se queda sin comandante en jefe. No es nada parecido a esto. Mientras ustedes hablaban, volví a ver este orbe y veía nuestra posición geopolítica en relación al narcotráfico. Y veía a México, que hoy es el centro del gran poder del narcotráfico. Colombia, que sigue siéndolo, pero que ha mejorado mucho los temas de lucha contra ese flagelo que representa. Y veía a Costa Rica en el centro. Pero vea el problema, quería analizar ese punto geopolítico muy preciso del mapa. Costa Rica está en una situación de extrema debilidad geopolítica. Dependemos muchísimo, desde hace ratos, hace décadas, de la estabilidad de Panamá. La verdadera estabilidad de Costa Rica depende de Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá y Costa Rica son los únicos países en el mundo que no tienen fuerzas armadas. Hoy en crisis, Panamá. Sí, por eso voy al punto. exacto. Y entonces, Panamá dependía muchísimo de la estabilidad de Costa Rica, muchísimo. Se sienten muy confortables entre el tapón del Darién, que les ha dado una vallada, un escudo biológico y geográfico, y Costa Rica, que les daba un escudo institucional de paz, etc. Hoy Panamá se debilitó profundamente. Eso significa, profundamente, tiene un debilitamiento, que Costa Rica está seriamente en peligro geopolítico, porque nuestra estabilidad depende de la estabilidad de Panamá. Tenemos a Colombia, que no tiene ya las mejores relaciones con Costa Rica que estábamos acostumbrados a tener. Tenemos a Ecuador, con el que tenemos frontera marítima. Y muy importante, por cierto, que es por donde pasa el narcotráfico. Básicamente todo este contexto del mar territorial, tanto colombiano, panameño, ecuatoriano y costarricense, es exactamente el punto medular del negocio gigantesco de las rutas del narcotráfico de Colombia a México. Entonces es muy importante geopolíticamente. Ecuador está en una situación parecida a la de nosotros, pero adelante, Sí. va perdiendo seguridad. Al norte nosotros tenemos una dictadura enloquecida. Totalmente. Vea la inestabilidad que tenemos. El próximo blanco, ya hasta la Miss Universo es blanco, imagínense, la corte fue blanco. El próximo blanco somos nosotros, siempre, como decía don Ricardo Jiménez, Exacto, sí. decía que tenemos 3 estaciones, lluviosa, seca y de problemas con Nicaragua. Don Ricardo tenía absoluta razón. Sí, si alguien tenía razón en estos análisis es don Ricardo Jiménez, no vamos a desmentirlo. Y entonces tenemos el problema, Nicaragua en problemas serios, Guatemala en una especie de golpe de estado light, técnico, Así permanente, es una cosa extraordinaria. Desde la institucionalidad del Sí. golpe de Estado en Guatemala. En el caso de Honduras, acabamos de tener un gobierno involucrado en narcotráfico extraordinariamente. Y Costa Rica en el centro de toda esta situación, con un gobierno que no conoce nada de geopolítica. Y precisamente lo que nos puede debilitar más es la geopolítica. Walter, sobre el mismo tema, y te agregaría algo porque vos sos estudioso y conoces bien el tema. La porosidad de nuestras fronteras marítimas, aéreas, terrestres, no solamente es para el narcotráfico, es para el tema de las migraciones. No sabemos quiénes entran y salen de nuestro país.
y lo único que hacemos es subirlos en bus para tomarlos en Panamá y tirarlos allá en Peñas Blancas. Mira, yo trabajé en los años 80 precisamente con refugiados. Estaba con DIGEPARE del Ministerio de la Presidencia y me prestaron a refugiados de migración. Fue cuando ACNUR empezó a inyectar grandes cantidades de dinero aquí en el país, enormes cantidades de dinero. Y me tocaba atender los campamentos de ingreso, en Santa Rosa de Pocosol, en Boca Arenal, y luego atendí otros campamentos que teníamos en la zona sur donde trasladábamos. Teníamos el proyecto Gaspar, que dirigían unos menonitas, y teníamos ahí refugiados salvadoreños. En aquellos años tuvimos un gran apoyo de la Cruz Roja Internacional, había dinero de ACNUR, el gobierno trabajó duramente. Don Álvaro era viceministro en ese momento. De gobernación. Yo, a mí me tocó estar, por ejemplo, a cargo de ingresos complicados. Me tocaba básicamente entrevistar a individuos que posiblemente eran sumamente peligrosos. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, con un oficial de la DIT de apellido Monge para que lográramos encontrar a un individuo que se hizo famoso en aquella época, que tenía de apodo Rambo, Antonio Mendoza, que cometió 6 homicidios, que era un individuo. No todos los Rambos son buenos, Álvaro. Sin alusiones personales, ¿verdad? Ese muchacho había sido entrenado, había sido seleccionado y lo habían entrenado en Cuba, había vuelto, había tenido problemas con las superiores del ejército sandinista y había cruzado la frontera, había entrado como refugiado y después mató 3 personas en Guapiles y otras personas en Desamparado. Y para capturarlo fue un dolor de cabeza, ¿verdad? Ahí empecé yo a tener mucho contacto con la gente de la DIT de esa época, que por cierto había gente muy, muy profesional en esos momentos. Ahora bien, nuestra frontera es como querer parar el viento con una malla de gallinero, es decir, ahí pasa cualquier cosa. Nosotros cuando estábamos en la zona de frontera, como no sabía distinguir el campesino de la zona, que si éramos fuerza pública, si éramos OIJ o qué éramos, y además algunos teníamos que utilizar cierta ropa de fatiga para movernos y botas en los barriales, nos llamaron un día porque habían encontrado algo ahí en una finca y habían encontrado un cañón ruso antitanque sin retroceso que lo habían cruzado de un lado para otro, la gente de la contra le habían quitado los sonidos y le habían pasado para este lado. Y uno se encontraba, imagínate, un cañón antitanque. Pero eso sigue igual. Entonces te puedes imaginar, el tráfico de armas era terrible, el tráfico de personas, el tráfico de bienes. Es decir, esas cosas no las vamos a poder parar con lo que tenemos ahora si no llevamos adelante además una serie de reformas muy importantes legales en materia migratoria, porque en materia migratoria Costa Rica ha perdido lo que antiguamente se llamaba la potestad de imperio, que yo por ejemplo cuando tengo que poner un ejemplo de qué es la potestad de imperio, que ya se ha ido bajando mucho, temas de derechos humanos, etcétera, etcétera, y yo pongo de ejemplo el modelo migratorio de Estados Unidos. Vos puedes tener la visa, llegás a donde el oficial de migración y te dice, le cancelo la visa y se devuelve. Sí. Eso es, aquí no puedes hacerlo. Aquí inclusive se violentan las convenciones de refugiados de 1951, etcétera, porque migración ha creado hasta un tribunal que no tiene nada que ver con la ley internacional. Álvaro, algunos de los que nos pueden estar viendo ahora se pueden estar cuestionando. Bueno, es que Álvaro Ramos fue viceministro de Seguridad en el primer gobierno del presidente Oscar Arias. Es que Walter fue viceministro de Justicia hace 20 años, el de Oscar hace 40 años, en el caso tuyo hace 20 años, en el gobierno de don Abel Pacheco. Y podrían estar diciendo, y no hicieron nada. Lo que hicieron es heredarle problemas al presidente Chávez, que esa es la gran justificación de alguien que se dijo que se iba a comer las broncas, pero resulta que todo es heredado. La pregunta viene por aquí. ¿Qué cambió tanto? Porque en la época tuya, hace 40 años, el flagelo no era el narcotráfico y estos grupos y estas mafias que se aglutinan hoy en pandillas y en carteles. Y en el caso tuyo, no sé si ya para aquella época, porque es más reciente, 40 años hace que fuiste viceministro y hace 20 vos, si ha cambiado algo. Bueno, lo primero que te puedo decir y contestarle a cualquiera que haga esa pregunta es todo presidente y gobierno, porque es que tenemos una imagen así como dignificada del presidente. En Costa Rica el presidente es el jefe de un equipo político y tiene que trabajar con todos los poderes del Estado y con aquellas instituciones que no son
directas bajo su mando, que son independientes o que tienen una autonomía extrema, como el caso de la Caja Costarricense. Tiene que trabajar también con los institutos internacionales, tanto jurídicos como de inteligencia, como de policía y como diplomáticos. Todo eso, usted se come la bronca cada vez que acepta ser candidato, no cada vez que acepta ser presidente. Y debe conocer la bronca. Sí. Exacto. Usted, candidato debidamente inscrito en el Tribunal Supremo de Elecciones, se tiene que comer la bronca que existe. No hay nada que echarle la culpa a nadie. Si alguien hizo algo ilegal, lo acusa entre los tribunales y eso se encargan los tribunales de ministerio. Esto es lo primero. Se heredan broncas y se heredan beneficios en gobierno. Claro, también. se hereda la democracia costarricense, exactamente. se heredan 5.3 millones de personas que gozan de un sistema de salud de los mejores del mundo, se hereda Claro, unas lo bueno. universidades públicas de prestigio, se hereda unas playas preciosas y un sistema de turismo excepcional en el mundo para un país tan pequeño. Se hereda el carácter y la paciencia del ciudadano. Y se hereda una 350 años de historia de paz que acabamos de decir. Entonces no me vengan con cuentos chinos, eso es una cobardía. Hay que ser un cobarde, políticamente hablando. Si usted acepta la candidatura, usted se come la bronca, y si no se la coma, es un cobarde y un idiota en materia política, porque no sabían en lo que se estaba metiendo. Eso es lo primero. Pero si usted me pregunta 40 años para atrás, y la pregunta es válida, a mí me hacían esas preguntas hace 40 años, hace 35 años y hace 25, y yo contestaba siempre: el país no tiene enemigos realmente internacionales, no los tenemos. Los problemas con Nicaragua, definidos por don Ricardo correctamente, son problemas fronterizos y pequeñas escaramuzas. Eso no es realmente un problema militar, ni mucho menos. No teníamos realmente un enemigo que atacara la democracia. Habían pequeñas cosas de seguridad ciudadana, robitos, problemas de violencia doméstica, mucha, por ejemplo, para poner un tema, y cositas muy leves que no afectaban la seguridad de los Chapulines, ciudadanos. ¿te acordás? Sí, una cosa muy leve, totalmente manejable por la institucionalidad costarricense. Hoy me hace usted la misma pregunta, hoy, en este momento, en el 2023, viendo las cifras que tenemos de todo, y tenemos un extremo problema de seguridad ciudadana. Extremo, es el momento más violento desde que Juan de Caballón inició la conquista de Costa Rica. Por mucho es el momento más violento de hace 400 años. Dos, tenemos a todas las mafias, las dos instituciones mafiosas más grandes, las dos estructuras más poderosas del planeta Tierra, el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, trabajando plenamente en Costa Rica. Y se dice que con vinculaciones políticas, o sea, están saliendo cosas en el día de esta semana, han estado saliendo muy interesantes en materia política. Salió en el periódico Universal de México. Tres, tenemos la posibilidad de que se nos infiltren los narcotraficantes, en este mismo sentido, en las elecciones municipales. Estoy bastante seguro que vamos a tener una infiltración. Cuatro, tenemos perdido los mares territoriales completamente y el espacio aéreo y las fronteras. Eso es gravísimo, eso no lo teníamos tan grave hace 40 años, o hace 35, hace 25. Hoy están totalmente perdidos, no hay recursos. No hay recursos para, aquí no ha puesto el gobierno los recursos, ni los ha pedido internacionalmente, no ha sabido pedirlos para que tengamos. Tenemos seguridad alimentaria perdida, no hay país que sobreviva, se perdió las cosechas del arroz por una decisión política, eso es gravísimo. Ningún país sobrevive si no tiene algún grado de seguridad alimentaria. Correcto. Hemos destruido la seguridad alimentaria. Tenemos un problema mayúsculo de seguridad financiera. Fíjese usted que el Banco Central le está pidiendo una concentración de todos los datos suyos, cuánto debe usted, cómo lo debe, sus condiciones, le ha pedido a la caja sus condiciones personales. Eso es grave. Nunca en la historia ha estado en tal peligro su fuero personal y particularmente su fuero económico. La seguridad suya como ciudadano económico está en gravísimo peligro. Eso no existía simplemente hace 40 años, no teníamos ningún. Está en peligro su seguridad cibernética. Los ataques cibernéticos que hemos tenido, ¿se fija la diferencia? Es extrema la diferencia. 20 años aproximadamente, tal vez un poquito menos. Después de que Álvaro fue viceministro de Seguridad, te tocó a vos ser viceministro de Justicia. De ese panorama al que te tocó recibir,
La situación ya estaba un poquito más compleja en el sentido de que ya había avanzado un poquito el tema del narcotráfico. Costa Rica inicialmente fue un centro, más que bueno, era un centro de paso, pero donde se empezaron a sentir mucho los efectos y ya para el principio del siglo se notaba más, eran las fuertes inversiones de dinero sucio. El lavado de dinero fue sumamente grande en este país y se tardó un poquito por parte de los encargados del sector en elaborar las leyes y la fiscalización adecuada. A mí me correspondió como jerarca, como viceministro de Justicia, se me designó por Casa Presidencial como el jerarca encargado de fusionar el Centro de Inteligencia y Control de Drogas, el Centro Nacional de Drogas, Senadro, traerme todo el tema de precursores del Ministerio de Salud y otros agentes de otros sectores, y yo fui el jerarca encargado de formar el ICD. Yo conformé el ICD en octubre del 2002 y escogí en la terna a su primer director, que era el doctor Guillermo Hernández, que no era familia mía, claro. Muy bueno, muy bien preparado, yo creo que don Álvaro lo conoce. Él era fiscal, él fue el primer fiscal de narcotráfico, juzgó algunos casos, llevó adelante unos casos que lo amenazaron de muerte, tuvo que salir incluso del país para su protección y sacó un doctorado en Europa, un doctorado en lavado de dinero. Una institución que está delegada al Ministerio de la Presidencia, que tiene mucha estadística y mucha investigación, que sería muy importante para definir una estrategia de seguridad. Bueno, lo que pasa es que yo siempre he considerado que uno de los problemas que vive en Costa Rica es que hay algunos temas muy técnicos, por ejemplo el tema de la DIS, el mismo tema del ICD, que están metidos dentro de la presidencia, y cuando el presidente llega, y además no hemos tenido presidentes que manejen mucho los temas de seguridad ni los temas internacionales, tampoco saben manejar muy bien y colocar de repente a las personas responsables, o los viceministros no son más políticos de la política nacional como para manejar ese tipo de temas. Yo sería partidario de una reforma del Estado en ese sentido para sacar un poquito de eso y darle más control a la gente que sabe de los temas de seguridad y de inteligencia. Pero bueno, no venimos a hablar de eso. Ahora, en el caso concreto, uno de los temas que nosotros tratamos en el Ministerio de sacar adelante fue el tema de las cárceles, porque nosotros estamos sumamente atrasados, carecemos de una política penitenciaria adecuada. Cuando un individuo es capturado, es juzgado, es sentenciado y es enviado en custodia al Ministerio de Justicia y Adaptación Social, que hay que aclarar una cosa, nunca sale del ámbito del control del Poder Judicial a través del juez de ejecución de la pena. Sin embargo, dentro del sistema hay una situación muy interesante. No se ha tomado en cuenta ni se ha valorado en los últimos 30, 40 años y de 20 para acá que estuve yo, no se toma en cuenta el daño que ese individuo ha causado a la hora de dar los beneficios carcelarios y las excarcelaciones. Porque si el individuo tiene buena conducta dentro de la cárcel, lo van premiando, lo van ascendiendo, le van dando más libertad. Es una disposición del Poder Ejecutivo, ¿verdad? No, es que tenemos un modelo seguido mucho la línea de Zaffaroni, es un penalista argentino, muy garantistas, el modelo criminológico también de recuperación del individuo, y entonces nosotros nos hemos olvidado un poco de las víctimas, y nosotros tratamos de hacer un cambio fundamental. Por ejemplo, por un decreto que logramos tirar, se limitó, por ejemplo, ciertos beneficios a los agresores sexuales, porque el agresor sexual, que lo vas a encontrar, por ejemplo, de un campesino hasta un doctor en filosofía, y lo encuentras en todos los niveles sociales, normalmente no es una persona que se vaya a recuperar o a curar. Y resulta que dentro de la cárcel son los que menos problemas dan, son colaboradores, los que están preparados, dan clases, dan cursos, preparan cosas, ayudan, limpian. Y entonces, no, es una maravilla, hay que dejarlo salir. En cuanto ve una mujer o un niño, vuelven a delinquir. Es un problema terrible la reincidencia en delitos sexuales. Sí, perdón. Yo quiero respaldar lo que dice el tema de la política carcelaria, y particularmente la construcción de espacios carcelarios correctos, es la clave de todo lo que estamos hablando. A ver, imaginémonos que le damos fondos ilimitados al OIJ, al Ministerio Público, le damos los 600 o 700 funcionarios que requiere el OIJ para investigar seriamente los delitos más graves y más importantes, y un poquito menos de 300 al Ministerio Público para que no haya impunidad. Imaginémonos que llegamos a 18.500 policías de azul, casi imposible hacer eso, no lo dice, y nada de esto está dicho ahí en el plan. Pero imaginémonos que lo logramos y logramos un cambio en la política criminal del Poder Judicial, y se vuelven un poquito menos garantistas y más pro la víctima. Eso se puede lograr. Políticamente se puede hacer una negociación al final de este camino y estructuralmente.
y empezamos a capturar ampones peligrosos y violentos, los que causan, ¿a dónde los metemos para la palabra es contención? Sí, ¿cómo los la palabra contenemos? mágica con la que ganamos, empezamos a tener las primeras victorias en esta guerra contra el crimen organizado, es la contención. ¿A dónde los contenemos si el gobierno no ha designado un solo metro carcelario de construcción? Entonces es una falsedad, todo lo que están hablando es completamente falso, porque no tiene ningún efecto real. Deberíamos estar construyendo más cárceles. No, es más, Hay que construir espacios carcelarios. espacios, punto, sí. por lo menos 20.000 espacios carcelarios necesita Costa Rica hoy y no los tiene. Y otra cosa, las cárceles que se hicieron, como por ejemplo lo nuevo que hay en Terrazas, en Reforma, esas cárceles no son para contención de gente de alta peligrosidad. Exacto. Eso es un problema. Esta es la clave. Exacto. ¿Cómo? Imaginémonos que triunfa todo, el mundo imaginario. El No, gobierno tenemos. se vuelve manirroto y le da todos los presupuestos que se necesitan a las policías y al Ministerio Público. Y ahora El sí presidente tenemos se da cuenta de la importancia de la seguridad. 5,000 viejos más para meter a la cárcel. dónde? ¿A dónde? ¿A dónde y cómo? ¿A dónde? Se da cuenta que es una Y política eso que es no el brazo existe. del Poder Ejecutivo. Eso es No, estrictamente eso del sí es del Poder Poder Ejecutivo. Ejecutivo. Sí. Con el agravante que cuando uno está en ese cargo, yo llegué a tener 2.000 recursos de amparo puestos en contra mía, porque como estaba a cargo del tema, me imagino que a Don Álvaro le pasó algo parecido por ser jerarca. Pero mira, hay una situación muy interesante. Los jueces de ejecución de la pena agarraban y le mandaban a uno una notificación y le decía, mire, en tal lugar me libera tal peso y me construye una batería de baños y una... ¿Con qué presupuesto? Es decir, los jueces también, había una falta de coordinación y de comunicación entre los poderes, que eso es fundamental, que tiene que ser el ministro de Justicia, porque el juez tiene que entender cómo se hace el presupuesto No nacional. podemos Yo no estar- puedo agarrar y decir, ¿usted sabe lo que cuesta una batería de baños? Sí. Lo que hay que preparar en licitación, lo que necesito Sin de permisos. y espacios todo. carcelarios que el gobierno no Sin está construyendo recursos. ni un metro, no hay política criminal. No hay. Gracias a Dios, tengo que recalcar que la operación que tiene el OIJ ahorita es extraordinaria. Ha logrado identificar perfectamente Sí, el crimen sí, es un buen organizado trabajo. y ha logrado trabajar los casos más graves. Tenemos que darle gracias a Dios que tenemos un equipo como el de don Álvaro, Randall hace, Zúñiga. hace algunos... Y que hay una política ahorita de persecución penal a los más importantes, a las criminalidades más Y importantes. una cosa que quiero apuntar, si se hace una política carcelaria, no caigamos en lo que hizo Bukele, las megacárceles no funcionan. Si algún día tienen un problema grave y hay un motín que da resultados y pega, eso se corre y usted no va a tener 800 privados de libertad en un centro, va a tener 40.000 o 12.000 o 15.000. Entonces usted no puede arriesgarse, usted tiene que tenerlos separados. En Costa Rica el Ministerio de Justicia tiene suficientes terrenos en toda la geografía nacional para tener por lo menos 20 centros penales. Y una cosa, ha sido totalmente sexista, porque solo hay una cárcel de mujeres y un par de espacios en Liberia para las mujeres. Ahí no hay Y equilibrio. para recuperar a una persona que delinque, nada más importante que aparte de que trabaje, la cercanía con su familia y sus personas sentimentales. Las mujeres aquí, si es de Limón, si es de la zona sur, si es de la zona sur, su familia tiene que ver qué sacrificio hace para irla a ver aquí a desamparados. Eso es una injusticia con respecto a la mujer que está guardando prisión. 2018, por ahí me lo encontré, junio de 2018, don Álvaro Ramos dice, hemos empoderado a los criminales, han tomado las instituciones públicas. Yo le agregaría que a las empresas y a los empresarios costarricenses también, hay muchos que están en los negocios y hay bancos públicos y Usted privados. lo que está hablando es cuáles son las etapas de un estado, un narcoestado que estamos quemando. Clarísimamente, la primera etapa siempre se define como una narcoeconomía. Estamos en una narcoeconomía. Don Rubén mencionó inicios de eso, bastante, que teníamos. Claro que sí, el dólar está depresionado artificialmente. Tenemos construcciones increíbles, acabamos de ver las capturas ahorita en Cahuita, solo para tener esta semana pasada lo que acabamos de ver. Eso todos los días del mundo hay referentes de posibilidades de lavado de dinero majestuoso en el país. Tenemos una narcoeconomía en Costa Rica incuestionablemente. La caída del dólar sin Tenemos. mayor Sí, sí, es significancia. increíble. Segundo, la posibilidad de que la política y los narcos tengan una relación. En Costa Rica en este momento, bueno, se está hablando ahí de que los narcos de una de las dos organizaciones capturadas esta semana hacían referencia que tenían que contribuir con 3 alcaldes, etcétera. Cierto. Todo esto es a nivel judicial, ¿verdad? Esto no son rumores ni nada. Desde la autoridad superior, Por supuesto, en Costa Rica tenemos un problema de filtración de los políticos hacia los narcos y de los narcos hacia los políticos, y también hacia las instituciones policiales y también hacia las instituciones de tipo judicial, etcétera, los bancos, todo. Tenemos un problema mayor
de intercambio. Esta es la segunda etapa. La tercera etapa, se está atacando a los funcionarios honestos, están recibiendo el impacto físico absoluta y totalmente. Hemos tenido muertos en el OIJ, un héroe nacional que se ofreció en tiempos que fue ahí en el Río Azul y murió cumpliendo su deber, protegiéndonos a todos nosotros y los que nos están viendo. Un héroe nacional que hubiera estado dignamente en el ejército de don Juan Rafael Mora, sirviendo al país. Igual, esta persona sufrió, varios de nuestros funcionarios han sufrido, hay amenazas contra jueces honestos, contra funcionarios honestos judiciales, 100%. Esta es la tercera etapa. La cuarta etapa es cuando tengamos regiones del país ya controladas por las estructuras criminales. La gente me dice, ya estamos en esa cuarta etapa. Digamos que en algunas zonas parece, el Gran Chacarita, algunas zonas de la ciudad de Limón, por supuesto el eje Guapiles, Cariari, nos parece que ya hay algún fenómeno de esto. Todavía no está claro, yo no lo tengo totalmente claro, pero ya hay un fenómeno de esto. En el momento que lo tengamos claro, estamos en la última etapa, es la de Haití, en donde no funciona, es un estado fallido, y ya es un narcoestado completo, y donde no funciona la institucionalidad, no funcionan los presidentes, no funciona. Estamos es que lo que tenemos que medir es si ya vamos quemando las etapas a una velocidad. En el último año hemos quemado esa velocidad extraordinariamente. Bueno, pero leyendo, ya se nos fue el programa prácticamente. Leyendo el Plan Nacional de Desarrollo, a mí me llamó la atención algo, dice la desarticulación de 40 bandas delictivas vinculadas al narcotráfico internacional y 300 bandas delictivas a nivel nacional. Desarticular por lo menos 4 bandas criminales dedicadas a la trata y explotación de personas migrantes. O sea, esta información, si está puesta en el Plan Nacional de Desarrollo, es que la conocen muy bien nuestras autoridades. O sea, se sabe de esas bandas. Pero, ¿por qué si se conoce? ¿Por qué tanta dificultad en desarticularlas y tener una estrategia? Vos que sabes esos temas de estrategia igual que Álvaro. Bueno, y cuando aparece una banda, lo que hacemos es cortar relaciones o pedirle visas, por ejemplo, a los hondureños para que vengan a nuestro país. Mira, uno de los temas que hay que entender cuando uno trata con el narcotráfico es que el narcotráfico funciona muy bien bajo el sistema que han funcionado las guerrillas en su momento en América Latina, o las guerrillas, por ejemplo, como el Talibán, porque funcionan por células donde si cae el jefe, hay un grupo de gente que está preparado para asumir su lugar, a diferencia de un ejército tradicional donde de repente matas al general o pierde la vida el Estado Mayor y la tropa ya no sabe qué hacer. Los oficiales de rango intermedio, los suboficiales no logran dirigir la tropa. Entonces, ¿qué ocurre? En este tipo de estructuras están diseñadas de tal manera de que vos puedes capturar un día a un narcotraficante, a un capo importante, pero inmediatamente sustituido. Y ve lo que pasó, por ejemplo, ya que hacíamos la comparación con el terrorismo, Osama Bin Laden lo mataron, lo capturaron, pero el talibán siguió existiendo. Y luego más bien entraron como que les dio la gana por Afganistán, igual que ISIS. Entonces, ¿qué ocurre? Este tipo de estructuras es que es como si fuera una guerra asimétrica lo que tiene, porque el Estado además tiene que respetar un marco jurídico preestablecido de una serie de derechos y garantías fundamentales, mientras que ellos hacen uso y abuso de todo eso. Y eso sí, cuando son capturados, apelan a todos los recursos habidos y por haber que les da la Constitución y la ley. De ahí la importancia de ir variando y de crear verdaderas políticas criminales y adecuar y respetar lo que don Álvaro decía, respetar a la víctima, no solamente respetar los derechos o las garantías del individuo que ha cometido 30 segundos para cada uno. ¿Por qué don Mario Zamora entra con buen prestigio en el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla? Podemos criticar muchas cosas que no funcionaron, pero en el tema de seguridad se bajó sustancialmente a 412, creo que entregó el gobierno con crímenes dolosos. ¿Por qué a Mario Zamora, que se tenía la esperanza de que las cosas iban a caminar bien, no le está sonando la flauta en esta ocasión? Bueno, la diferencia es el comandante en jefe, en este caso la comandante en jefe. Doña Laura tenía una gran experiencia. ¿Conocía los temas de seguridad? Conocía los temas, había sido ministra de Seguridad, ministra de Justicia. ¿Su esposo también? Diputada, tenía una gran experiencia nacional, un gran conocimiento del país, entonces podía, y además un respeto por la institucionalidad y una gran relación con el Poder Judicial y un respeto para sus subalternos también. Y entonces el Consejo de Gobierno, como dice la Constitución, aquí somos entendidos en el tema, es un consejo, da consejo, vota, delibera, opina. En el Consejo de Gobierno actual creo que ningún ministro puede opinar diferente del presidente
porque tiene la salida. Esta es la explicación de por qué no va a funcionar. Ningún ministro va a funcionar en ninguna cartera con este comandante en jefe. Bueno, tomo las palabras que dijo don Álvaro. Precisamente la preparación de doña Laura, y además que es una mujer que conozco, que se deja asesorar y que buscó, no siendo abogada de profesión, buscó un buen equipo jurídico para que la asesorara. El equipo de doña Laura era un equipo jurídico excelente, tanto el de fijo como los que traían externamente. Y esa es la gran diferencia. Álvaro, gracias. Con mucho gusto. Y gracias a Walter. Un placer. Y que nadie piense que es que Álvaro toma más vino, sino que estaba con la copa llena porque era Coca-Cola. Que no haya malas interpretaciones. Muchas gracias, los espero en 8 días, aquí donde disfrutamos la política con P mayúscula. Abrazo. A la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.